que es un gozo para mí poder compartir en estos momentos con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a pensar en un tema que es un poco controvertido, quizás un poco difícil a veces de comprender, pero que está enseñado a través de toda la Biblia y debemos aprenderlo a través de toda nuestra vida. Yo he guardado silencio, no he abierto mi boca. Nadie puede pedirte cuentas de lo que decides hacer. Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en mi vida a mi favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Vamos a leer en Isaías 40, del 22 al 26. Isaías 40, del 22 al 26. Vamos a ver qué nos dice la palabra ahí. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hoy quiero que pensemos en la soberanía de Dios, pero no solo en la soberanía de Dios, sino en el privilegio que tenemos los que podemos vivir bajo esa soberanía. Si nosotros queremos buscar una definición de soberanía en la teología define el derecho inalienable de Dios de hacer su voluntad con su creación y cada una de sus criaturas. Esto implica que Él no puede ser coaccionado por nada ni ninguna influencia ajena. Y asimismo tiene la capacidad de ejercer sus derechos según su voluntad. Quiere decir que Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera, como Él quiera y cuando quiera. Suya es la voluntad, suyo es poder y suya la autoridad. Ahora, muchas veces el hombre comienza a pensar y comienza a hacer controversia con Dios, ¿no es cierto? Y se pregunta, ¿quién es Dios para hacer conmigo lo que quiera? ¿Quién es Dios para hacer con el mundo lo que quiera? Muchos hombres se preguntan esto. Y si Dios sabía que Lucifer, el diablo, se iba a rebelar contra Él, ¿por qué lo creó? Si Él sabía desde antes. Dios es omnipresente, omnisapiente, omnipotente, es eterno, Él existió desde siempre. Y antes que el mundo fuera, Él sabía que Lucifer se iba a rebelar. ¿Por qué lo creó? Y si sabía que Judas lo iba a entregar, ¿por qué lo eligió como discípulo? ¿Por qué salvó a Daniel en el horno de fuego y no salvó a Esteban de ser apedreado? La gente se pregunta estas cosas. Y a veces nosotros también nos preguntamos estas cosas. Si Dios me ama y no quiere que sufra, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué permite Dios que yo me enfermo, que tengo dolores, que mis hijos también a veces se enferman? Si Dios dice que me protege, ¿por qué permite esto?
Él llevó y cargó mis enfermedades y mis dolores, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué a veces tengo enfermedades y dolores? Si Él es soberano y Él tiene todo el dominio, ¿por qué lo permite? Si Él sabe todo lo que yo necesito, ¿por qué me ordena que le pida todas las cosas a Él? ¿Por qué me ordena que le esté pidiendo si Él sabe lo que yo necesito? ¿Para qué tengo que pedirle? Saben, a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la soberanía de Dios se manifiesta. Dios creó al hombre de su propia voluntad, con su propio poder, por su propia decisión. Antes que el mundo fuese, tú y yo ya estábamos en la mente de Él con nuestro nombre y apellido. Y Él sabía las decisiones y las cosas que nosotros íbamos a hacer. Ahora, Él sacó al pueblo de Egipto y ahí vemos su poder, su soberanía, le dio una tierra prometida. Mandó a todos los profetas para que anunciaran su palabra, instruyeran al pueblo. Él eligió a María para que fuera la madre de Jesús en su soberanía. Él llevó a Cristo, permitió que Cristo fuera en la cruz, lo mandó a la cruz para que derramara su sangre, muriera por ti, por mí. Lo hizo resucitar al tercer día con gloria y poder, ascendió a los cielos, comenzó la iglesia, crearon las iglesias, salieron los discípulos y los predicadores por todo el mundo y hasta hoy Él sigue ejerciendo su soberanía. Ahora, Él puede ejercer toda su soberanía y su voluntad, pero saben que Dios está delimitado por sus propios atributos. Por eso su soberanía no es tiranía. Sus propios atributos limitan la soberanía de Dios. En el Salmo 135:6, Salmo 135:6, leemos: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere lo hace. Hablando vulgarmente, todo lo que se le da la gana. Pero está delimitado por sus propios atributos. ¿Y cuáles son sus propios atributos? Vamos a nombrar algunos de ellos. Dios no puede hacer nada que vaya contra su propio carácter. Dios no puede hacer nada que vaya contra su propio carácter. En Números 23:19 vamos a leer algo que está en el carácter de Dios, que Dios no puede hacer nada contra ello. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ahora ustedes pueden decirme, ¿cómo que no? Dios no puede arrepentirse si en la Biblia encontramos algunos pasajes que hablan y dicen, y se arrepintió Dios. Por ejemplo, en Génesis 6:6 leemos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre cuando pecó. Pero hay algo que añade, y sintió tristeza. Esa palabra arrepintió no es la misma que utilizamos nosotros. Esa palabra arrepintió quiere decir pesar, sentir dolor. Cuando Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no es que ese arrepentimiento que sentimos nosotros, ay, ¿para qué lo habré creado? No, Dios sintió dolor porque el hombre había pecado. Eso es lo que sintió Dios, dolor porque el hombre había pecado. Y a veces, cuando Ezequías, el rey Ezequías, si conocen la historia, que está en la palabra, Dios le mandó a Isaías que le dijera: ordena tu casa porque morirás.
ordena tu casa porque vas a morir. Isaías fue y le dijo al rey, a Ezequías, ordena tu casa porque morirás. Cuando Isaías se retiró, Ezequías clamó a Dios y le dijo, Dios, yo te he sido fiel, yo te he servido, dame vida, prolonga mi vida. Y clamó y clamó. Y Dios le dijo a Isaías, vuélvete y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. ¿Se arrepintió Dios? ¿Por qué cambió eso? ¿Saben una cosa? Dios no cambia sus planes, cambia sus caminos para realizarlos, pero sus planes siguen perpetuos y eternos. Tu oración, como la oración de Ezequías, no puede doblar el brazo de Dios, pero puede tocar su corazón. Y la misericordia de Dios es tan grande que cuando un hijo de él clama por una necesidad, clama por dolor, clama para que Dios le dé otra oportunidad, su corazón se conmueve y toma otro camino y te da otra oportunidad. Pero Dios es siempre el mismo, su carácter no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Otra de las características que tiene Dios es que no puede ser tentado. En Santiago 1.13, nosotros leemos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el versículo siguiente dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Cuando nosotros somos tentados y a veces caemos, a veces pensamos, porque Dios permitió que yo cayera. Cuando somos tentados y a veces caemos, decimos, el diablo me tentó. Y siempre la culpa la tiene el diablo. Dice la palabra que somos tentados por lo que tenemos dentro de nuestro propio corazón. Nosotros somos los responsables de haber caído. Cuando vemos lo hermoso que es el carácter de Dios, porque Él no puede contradecirse ni negarse a sí mismo. Esto lo dice Malaquías 6. Yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos. Siempre voy a ser el mismo, no voy a cambiar, no me voy a negar, siempre voy a estar para vos, siempre voy a permanecer. Tú me puedes negar, pero yo no te voy a negar. Siempre vas a ser mi hijo si me has escogido. Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. El carácter de Dios no puede perdonar el pecado si no fue pagado. Romanos dice 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, no aceptamos el plan de Dios que Él estableció en su soberanía, de que debemos arrepentirnos, y la única forma de ser salvos es a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios no perdona nuestros pecados. Antes de que Dios creara la luz, ya Él pensaba en la cruz para ti. Él pensó en la cruz de Cristo como el plan por el cual vos podías ser perdonado. En su soberanía Él estableció ese plan perfecto. Y antes que el mundo fuera creado, Él ya lo tenía establecido. Y qué hermoso es pensar que somos tan importantes para el carácter y la mente de Dios. Pero hay algo muy importante. Cuando Dios creó al hombre, le permitió escoger, le dijo lo que tenía que hacer, pero el hombre escogió obedecer a Dios o desobedecerlo.
El hombre escogió desobedecerlo. ¿No es cierto? Es así, el hombre escogió desobedecerlo. Dios no puede forzar a nadie a amarlo, a escogerlo a Él, a servirle a Él, a obedecerle a Él. Dios no puede forzar a nadie, su carácter no lo permite. Dios hizo libre al hombre para que escogiera. Leamos Juan 1, 11 al 13. Juan 1, 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que quieren, le reciben. Y son hechos hijos de Dios. Les da ese poder, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y los que no quieren, no la reciben. ¿Saben qué es una de las características más hermosas que Dios ha puesto en el hombre? Elegirle, el poder elegirle. Ahora, si tú le recibes, Él te hace libre. Antes de recibir al Señor Jesús, somos esclavos del pecado. No podemos elegir otra cosa, porque no tenemos la luz del Espíritu Santo. No podemos buscar lo bueno, siempre buscamos lo malo. Pero cuando Dios pone el Espíritu Santo en nuestro corazón, somos libres. Y a los muchachos siempre les gusta cantar libre. Libre para correr, libre para andar, libre para escoger, libre para amar,